Soy Juan González y hoy vamos a hablar de la enmienda constitucional, enmienda ya. Estamos hablando de una salida del gobierno nacional y una de las propuestas que le hace la Mesa de la Unidad Democrática a los venezolanos es la enmienda constitucional. Doctor César Dávila, dirigente de Voluntad Popular en el municipio de Araure. Ya entrando en materia, estamos con César Dávila, dirigente de Voluntad Popular. César, queremos saber, ¿sigue siendo la voz de los portugueseños? ¿Sigue en la vida política del Estado portuguesa? Bueno, Juan, primero que nada, gracias por la invitación. Un saludo a todos los pueblos portugueses, a Venezuela en su totalidad. Evidentemente que sí, Juan. Estoy activo trabajando por la mejor Venezuela, en los escenarios que me son posibles, y no voy a descansar hasta que logremos el cambio absoluto. Y voy a estar trabajando de frente con la unidad, con los proyectos que se presenten. Pienso y siento que Venezuela nos necesita a todos y cada uno de nosotros para de alguna manera construir la Venezuela que queremos. Ok, se ha planteado en los últimos días, luego de ganar la Asamblea Nacional, que es necesario salir del gobierno nacional para poder resolver los problemas del país. ¿Usted está de acuerdo con una salida? Sí, por supuesto, no hay otra opción. Una salida siempre cuando esté marcada, como lo ha planteado la unidad, esté marcada dentro de los caminos constitucionales. Mientras eso esté allí, de manera pacífica, de manera organizada, esa es la mejor vía para de alguna manera tratar de salir de esta crisis tan desastrosa que tiene el país, económica, social, por inseguridad, por todo la crisis que está viviendo Venezuela. Esa es una de las mejores vías, plantear la salida primero del gobierno y de alguna manera buscar la reinstitucionalización del Estado, de que los órganos del Estado estén al servicio de los ciudadanos y no a una parcialidad política, a una conveniencia política de una persona o de un grupo de personas, sino al servicio de los ciudadanos como lo plantea la Constitución. Perfecto. Parte del planteamiento, el eslogan de la Mesa de la Unidad es vamos con todo. Van a activar todos los mecanismos constitucionales que hay. Todos los mecanismos, y disculpa que te interrumpa, todos los mecanismos es la salida. Y de alguna manera organizada. Los mecanismos previstos en la Constitución. Es importante señalar, Juan, que la Constitución del 99 tiene un avance que no preveía la Constitución del 61, y es que establece sus garantías de estabilidad, de manera de que nosotros podamos construir la sociedad venezolana a través de los mecanismos que establece la Constitución, no caer en dictadura, o si por alguna razón caemos en esos mecanismos, la misma Constitución plantea las vías para establecer en realidad la base democrática y establecer, afianzar lo que es la República, lo que es el Estado de Derecho, lo que es la justicia social, a través de los mismos mecanismos que establece la Constitución y que son sus principios. Son sus principios y pareciera que hoy se han perdido esos principios. Parte del planteamiento que hacen los diputados para salir del gobierno es la convocatoria, o no la convocatoria, la realización de parte de los diputados de una enmienda constitucional. Pero en sí, ¿qué es una enmienda? Empezamos por lo que te acabo de decir. La Constitución establece sus mecanismos de garantía de sostenimiento de ese pacto social. La Constitución no es otra cosa que el pacto social, donde se establecen las normas que visualizan los principios, afianzan los principios en que se sustenta la sociedad venezolana. Y la misma Constitución, a partir del artículo 340, 341, 343, 342 y 347, establece lo que es la enmienda, la reforma y la Asamblea Nacional Constituyente. Esto no lo preveía la Constitución del 61, y como es una Constitución avanzada, establece esas garantías. La enmienda, que es el 340 y 341 de la Carta Magna, establece la vía y las formas o el procedimiento, cómo debe establecerse la enmienda. ¿Y qué es la enmienda? Como me acabas de preguntar, la enmienda es la adición o sustracción de alguna parte de algún artículo. Ejemplo de ello fue la enmienda del 2009, cuando se logró agregar
al mandato presidencial la posibilidad de la reelección indefinida. O sea, se le adicionó una particularidad a ese artículo. Eso es fundamentalmente la enmienda. A diferencia de la reforma, que la reforma busque la revisión de una norma o varias normas de la Constitución, cambiar radicalmente las normas sin modificar la estructura de la Constitución o sus principios. O sea, en pocas palabras, enmienda viene de enmendar. Van a acomodar algo o a mejorar algo dentro de la Constitución. Por supuesto. Con respecto a eso, dos preguntas. ¿Qué es lo que proponen enmendar a la Constitución o qué propone la enmienda? ¿Qué es lo que quieren cambiar de la Constitución? Y en segundo lugar, ¿eso solo lo hacen los diputados o hay alguna participación de los ciudadanos en la enmienda? Tengo entendido, porque en realidad no hay todavía una definición o una concreción de qué es lo que se quiere enmendar. Pero tengo entendido que lo que se busca enmendar es precisamente el acto presidencial y de que no haya una relación indefinida. ¿Ok? Y ahí se van a hacer las diferentes propuestas a los efectos de presentar esa enmienda. ¿Quiénes pueden solicitar la enmienda? La sociedad civil. La Constitución establece que puede ser la sociedad civil en un 15% de sus electores. ¿Ok? Puede presentarla también la Asamblea Nacional con una mayoría simple. El proyecto de enmienda lo presenta con una cantidad de 51 diputados, que es el 30% de los diputados, es para presentar el proyecto de enmienda y su aprobación corresponde a la mayoría de la Asamblea Nacional. La Constitución, 84 diputados, ¿no? Sí, la Constitución señala la mayoría, ¿ok? No establece ni mayoría calificada ni mayoría absoluta. Entonces hay que entender que la mayoría a la que ha hecho referencia a los constituyentistas es la mayoría simple, de que estén tan simple como en la plenaria, ¿ok? Serían los que tenían que aprobar esa enmienda. Y luego de aprobada, enviada al poder, al CNE, a los efectos de que canalice el referéndum, porque es uno de los mecanismos para aprobar esa enmienda, que es el referéndum, que es el ejercicio de la soberanía indirectamente del pueblo a través del voto. Ok. Bueno, aparte de lo que también tengo entendido es que la reforma busca proponer que el cargo de la presidencia de la República sea por 4 años. Aquí hay dos preguntas pertinentes antes de ir al corte. Una es, si se recorta el periodo a 4 años, teniendo Nicolás Maduro 3 años en el ejercicio del poder, este año habría elecciones presidenciales. Y en segundo lugar, la enmienda solucionaría los problemas que tenemos hoy los venezolanos. Bien, en primer lugar, si la enmienda busca el recorte del acto presidencial a 4 años y es aprobada en referéndum, evidentemente entraría en vigencia inmediatamente, porque así lo establece la Constitución, y habría que ir a elecciones. De alguna manera, habría que ver cómo plantea el proyecto de enmienda, porque sería lucubrar, pero es necesario que mediante la organización y la discusión, el consenso, el proyecto revise y se plantee de manera clara para que no haya confusión a la hora del referéndum. Yo pienso que eso va a estar dentro de la propuesta de la enmienda. ¿Cómo se va a canalizar? Nunca, y es un principio que establece la Constitución, es que las normas son irretroactivas, que no van hacia el pasado. Entonces, pienso que esa enmienda, y si se plantea el recorte del periodo presidencial, acogería al presidente y evidentemente habría que ir a unas elecciones. Tu otra pregunta fue... Era si eso realmente soluciona los problemas que estamos viviendo hoy los venezolanos. No, yo pienso que no en su esencia, porque sería una solución política a una crisis que no solamente es política, sino económica, social y lo conforman una serie de factores. Yo pienso que una de las soluciones es organizarnos para ver cómo a corto y mediano plazo solucionamos el problema económico, que yo creo que es la crisis más fuerte que está golpeando a la sociedad venezolana. Y la enmienda sería una solución, porque el gobierno actual no ha querido entender y no quiere entender
que la grave crisis económica es ese sistema político obsoleto que quiere seguir manteniendo en vigencia. Es así. Bueno, en resumen, se puede solucionar lo económico a través de lo político, ya que el primer paso sería cambiar de un gobierno que no quiere solucionar temas económicos. De todas maneras, vamos a unos breves comerciales y enseguida continuamos con tu programa Sumando Voluntades. Doctor César Dávila, dirigente de Voluntad Popular en el municipio Araure. Continuamos con tu programa Sumando Voluntades. Estamos conversando acerca de la enmienda constitucional, la enmienda que quiere realizar la Mesa de la Unidad Democrática para cambiar el gobierno nacional y salir de la crisis que estamos viviendo. Doctor César Dávila, nosotros estábamos hablando de elecciones presidenciales, estamos hablando de la salida del gobierno, pero cuando uno habla de la salida de la enmienda, nosotros también propusimos al país lo que es un referéndum constituyente. Hablamos de la constituyente, hablamos de la reforma y ahora se está hablando de una enmienda. El presidente Chávez anteriormente no solo hizo una enmienda, sino que intentó hacer una reforma a la Constitución. Y dentro de la reforma que él planteaba, estaba planteada la enmienda que se hizo más adelante. No solo cuál es la diferencia entre la reforma y la enmienda, sino también sería aplicable una reforma en este caso? Bien, primero habría que ver cómo se plantea la reforma y de dónde proviene la reforma. Acuérdate que la reforma puede provenir de la Asamblea Nacional, puede venir incluso del proyecto de reforma, puede venir del presidente de la República o incluso de la sociedad civil. Entonces primero habría que revisar cómo está planteada la reforma. Pero básicamente la reforma, y tú has hecho referencia a la reforma que pretendió el presidente Chávez en su oportunidad, si mal no recuerdo fue en el 2007, a mi manera de ver, en esa oportunidad la reforma no era una reforma como tal, vulneraba lo que prevé la Constitución, porque cambiaba la estructura del Estado. La reforma tiene esa particularidad, que no puede plantearse una reforma si cambia la estructura del Estado, es decir, el poder público, como está previsto en el 136. Para que ello ocurra, debe darse la Asamblea Nacional Constituyente, que es el poder del pueblo cuando quiere darse una nueva constitución y quiere establecer una nueva estructura del Estado. Es a través de la Asamblea Nacional Constituyente y no de una reforma. La reforma se puede dar en la revisión de una o varias normas, pero que no implique modificar la estructura como tal ni los principios constitucionales. Y la enmienda, evidentemente, lo que es que adiciona, como establece el 340, adiciona o elimina alguna particularidad de alguna norma, no la norma en su totalidad. Ahí está la diferencia sustancial, aparte de que en la reforma, para ser aprobado se requiere 2/3 partes de la Asamblea Nacional. En la enmienda es simplemente en la mayoría. Vuelvo y repito, cuando sale la mayoría, quedó claro el constituyentista cuando estableció en la enmienda de que hablamos de un 50+1 y no la mayoría calificada ni 2/3 partes, ni la mayoría calificada ni la mayoría absoluta. Por lo tanto, como está planteado en la Constitución, una Asamblea Nacional Constituyente es viable, porque la Constitución hay que irla adaptando al contexto histórico en que va evolucionando, porque las sociedades no son estáticas, son dinámicas, van de alguna manera evolucionando, pero es un proceso más largo, es un proceso que requiere de más tiempo, y igual que la reforma, es un proceso que requiere más tiempo. Con la crisis actual, como está planteada, la crisis que nos está agobiando, que ya el pueblo venezolano tan noble que está aceptando ese golpe y buscando la forma de la salida constitucional, como la planteó Leopoldo López muy bien, y que se tergiversó su llamado a la salida, pensando de que, no fue que se tergiversó, sino que se utilizó para establecerlo como delito, cuando en realidad no fue ningún delito, sino una salida que establece la Constitución, y que él muy bien la planteó cuando hablaba de manera pacífica, constitucional, buscando
que la crisis no llegara a los extremos que estamos ahora. Si eso se hubiese logrado hace 2 años atrás, no estuviésemos en la crisis que tenemos tan actual de que incluso información reciente, por ejemplo en Yaracuy, donde ya la gente salió a la calle a protestar porque no hay comida. Los servicios públicos están en caos, no hay, la inseguridad es increíble. Recientemente aquí en Acarigua falleció por motivo de la inseguridad un ciudadano que lo mataron, un joven, y es tanta la crisis que nos ha llevado este sistema político que necesariamente tenemos que buscar la salida de este gobierno. Aquí estamos padeciendo la inseguridad, estamos padeciendo la escasez de alimentos, de medicinas, estamos viviendo un momento muy oscuro en la historia y sí, hay que acomodar la Constitución de la República según el contexto histórico. Yo me atrevo a decir que César Dávila es de los mejores abogados en materia constitucional que tenemos en nuestro estado portuguesa. Nosotros desde aquí queremos plantearle respecto al artículo constitucional de la Presidencia de la República, que establece los 6 años como periodo presidencial y establece la reelección indefinida. 6 años es el periodo más largo en todo el continente americano. Usted como abogado, ¿qué enmendaría de ese artículo en específico? Yo me acojo lo que creo que ha sido planteado por el presidente de la Asamblea Nacional, y yo en conversaciones privadas con factores políticos aquí en el Estado portugués, incluso en el Estado Lara, que hemos estado conversando, y es la conversación muy cotidiana hoy día, es el periodo constitucional. Yo pienso que el periodo constitucional, algo muy particular, y me acojo lo que recientemente dijo el presidente de la Asamblea Nacional, debe ser 4 años con una sola reelección, porque evidentemente 4 años a lo mejor un proyecto político de desarrollo de un país no es suficiente tiempo para concretarlo. Y si ese proyecto político, el que sea presidente de la República, que tenga un gobierno, evidentemente podrá darse la oportunidad de continuarlo 4 años después, si lo está haciendo perfectamente bien, o va encaminado a establecer un Estado democrático afianzado en valores, en principios y en desarrollo. Si eso es así, perfectamente, es lo más viable, pero no 6 años, y mucho menos con una reelección indefinida. Porque el mismo preámbulo y el mismo pensamiento de Bolívar, en que se sustentan nuestros principios, era precisamente que no se perpetuara nadie en el poder. Por muy bien que lo estuviese haciendo, no debe haber perpetuidad en el poder. ¿Ok? Entonces, pienso que los 4 años con una reelección es más que suficiente. Y yo me acogería, y como venezolano y como abogado y como de profesor universitario, pienso que ese sería el periodo ideal. Una pregunta muy pertinente, que estamos en compañía de César Dávila. La Mesa de la Unidad Democrática planteó para salir del gobierno 3 vías. Bueno, en realidad todas las vías que tenemos dentro de la Constitución, pero estamos especialmente enfocados en protestas de presión popular ejerciendo la renuncia. Estamos enfocados en convocar un referéndum revocatorio al presidente Nicolás Maduro, y estamos enfocados en la enmienda constitucional que estábamos conversando hoy en el programa Sumando Voluntades. César, el pueblo de Portuguesa cuenta contigo en las 3 vías que plantea la Mesa de la Unidad Democrática. Absolutamente. De hecho, el sábado me hice presente en la concentración frente al Boulevard, porque pienso que de alguna manera hay que tocar la sensibilidad, si en realidad quieren a Venezuela, para que renuncie. Sería lo ideal, para que empecemos por salir de la crisis política y encaminarnos a un desarrollo donde todos los factores se sienten a conversar, hay un diálogo sincero, con un consenso, y que en realidad se reactive la producción en el país. Evidentemente sería ideal la renuncia, nos ahorraríamos muchos problemas, pero ante esa posibilidad, como se ha entendido, no va a renunciar. Entonces nos queda otra salida, que es el revocatorio. Y es una vía constitucional, una vía pacífica, una vía idónea, cuando el que esté en la presidencia de la República ha demostrado que es incapaz, que es incoherente en sus políticas, que nos ha llevado a una crisis absoluta en todos los niveles. Entonces es el momento de que el pueblo, en el ejercicio de su soberanía,
le solicite a través del referéndum su retiro del cargo como presidente de la República, porque le quedó grande. Es decir, no tiene la capacidad para dirigir las políticas de este país, por las políticas económicas, sociales, entre otras. Así, pues César Dávila, mostrando lo mejor de nosotros para una mejor Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Henry Ramos Ayub, explicó que prefiere la vía de la enmienda constitucional para recortar el mandato del presidente del país, Nicolás Maduro, y además propuso acompañarla de otras dos para reducir también el periodo del Parlamento y del Tribunal Supremo. Que propongamos 3 enmiendas. Una para recortar el Ejecutivo, cuya deslegitimación está a ojos vistas porque es un gobierno de pírrica mínima apoyo popular, que sometamos también a enmiendas la eventual supresión de la Asamblea ya, aunque estamos recién electos, y que sometamos también enmiendas al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué no aceptan esa propuesta? Así, aseguró, todos se someterían a la voluntad popular y verían quién supera el escrutinio y consigue el apoyo popular en todos los órganos de gobierno. Además, la enmienda podría fijar el mandato presidencial en 4 años sin reelección. Ramos Ayub también denunció que sospecha que, dada la crisis que está atravesando el gobierno venezolano, volvió a reaparecer la posibilidad de un golpe de Estado. Si una institución que cuenta con el abrumador respaldo popular recientemente expresado es desconocida por alguna argucia de cualquier naturaleza, eso es un golpe de Estado, porque es un golpe a la institución básica del Estado venezolano, como es la Asamblea Nacional. Y por supuesto, ahí puede haber otro golpe de Estado que yo no descarto que esté en curso, de sectores castrenses, militares que están conspirando para derribar a todos los poderes por la fuerza. Por otro lado, el veterano político socialdemócrata no aprecia cosas salvables de los 17 años de chavismo con respecto a los 40 años precedentes, en su opinión los mejores de la historia de Venezuela. Y como ejemplo pone la política de vivienda, de la que pronto descubrirán su fracaso. Un poco por eso es que se oponen a la titularidad de los propietarios de la Misión Vivienda, porque cuando empecemos a titular a la gente y darle la propiedad de su casa de verdad, nos vamos a dar cuenta, o se va a dar cuenta el país, de que no es verdad que hayan construido 1 millón de viviendas, sino apenas unas 350.000 en 17 años, que es una cifra inicua, ridícula. Finalmente, preguntado sobre si se ve como eventual candidato de la oposición en unas próximas elecciones presidenciales, Ramos Ayub evita pronunciarse, aunque no lo rechaza. Hemos llegado al final de tu programa Sumando Voluntades, conversando de la enmienda, escuchando las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, y conversando con el doctor César Dávila. La enmienda es un mecanismo muy viable para salir del gobierno nacional, es un mecanismo que solo lo activan los diputados de la Asamblea Nacional con simplemente 84 diputados que aprueben la enmienda a la Constitución, y podemos recortar el periodo del presidente de la República a solo 4 años y con una sola reelección, para que seamos nosotros los que decidamos si están gobernando bien o están gobernando mal. Está en la mano del pueblo, con ayuda de nuestros diputados electos por el pueblo el 6 de diciembre, enmendar la Constitución. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en Instagram y Twitter como @AraureVP, en Facebook como Voluntad Popular Araure y en mi Twitter personal como @JuanGonzálezBen. Nos vemos a la misma hora en el mismo canal por Sumando Voluntades.